Hola a todos y a todas, mi nombre es Juan José Martínez, soy investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo internacional que promueve el debate acerca de la transformación a los sistemas de justicia en la región. Les doy la bienvenida a esta primera edición del año 2016 de nuestro CEJA Webinar. En esta ocasión presentaremos los resultados de la segunda versión del Índice de Servicios Judiciales en Línea, que fue llevado a cabo gracias al apoyo del International Development Research Center en el marco del proyecto Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el acceso a la justicia en América Latina. Para esto, a mi lado están Jaime Arellano. Jaime Arellano es abogado de la Universidad Católica y Master in Public Administration por la American University y director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y Marcela Zúñiga, abogada de la Universidad Austral y investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y coordinadora de esta segunda versión del ISJL. Ahora bien, para comenzar, me gustaría preguntarte, Jaime, ¿por qué aplicamos el ISJL? Buenos días, Juan José. Buenos días, Marcela. A ver, para responder esa pregunta hay que considerar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en nuestra región. Las TICs, así se abrevia, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han sido un medio que poco a poco ha ido penetrando y volviéndose una herramienta en la relación entre el Estado y las ciudadanas, los ciudadanos. Eso parte en realidad en el mundo privado. La tecnología se empieza a utilizar, Internet, etcétera, para el comercio electrónico y se habla del e-commerce. Y luego de detectarse estas herramientas y de ver el uso que tenía en la relación entre negocio y consumidor, se pensó que eso era razonable de usar como tecnología en la comunicación del ciudadano con el Estado. Y surge el e-government, el gobierno electrónico, y el uso, por lo tanto, de las tecnologías de información y de las comunicaciones para relacionar ciudadanas y ciudadanos con el Estado. Bueno, ahora hemos llegado a la etapa en que después de esta introducción general de la herramienta al gobierno, empieza a demandarse el uso de esta herramienta para la justicia y se empieza a hablar del e-justice, de la justicia electrónica. Por lo tanto, el uso de esas herramientas para conectar, para acercar al ciudadano o al usuario con los sistemas de justicia y sobre todo para facilitar la resolución de esos conflictos. Y tomando en cuenta ese concepto es que estamos planteándonos en esta nueva versión del ISJL, igual que lo hicimos en la primera, el 2011, la pregunta de si se está empleando adecuadamente esta tecnología. Para eso, la primera pregunta es ¿qué relación o qué acceso tiene la ciudadanía a las tecnologías de información y de las comunicaciones? Eso es lo primero para después luego preguntarnos cómo usamos esas herramientas. En el gráfico que viene a continuación justamente vamos a poder ver eso. De los datos comparativos entre la primera versión de nuestro índice de servicios judiciales en línea, ISJL, que se desarrolló el 2004, el 2004, el 2011 fue nuestro estudio, el 2004 hay un estudio previo que tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a las tecnologías de información y las comunicaciones. Allí en nuestra región, en América Latina, solo un 18,4% o 18,4 personas por cada 100 habitantes tenían acceso a tecnología de información y las comunicaciones. Eso en 10 años, del 2004 al 2014, se incrementa de manera notable, más de 3 veces. Subimos a un promedio de un 51,7%. 51,7 personas de cada 100 habitantes tiene acceso a tecnología de la información y las comunicaciones en América Latina. Sin embargo, a la hora de mirar dentro de América Latina la distribución de ese promedio, ahí tenemos unas dificultades. Porque, por un lado, destacan países que podíamos suponer que así iba a ser. Estados Unidos, Canadá y países del Caribe más desarrollados como Barbados y Bahamas tienen cifras que van sobre el 70%, es decir, sobre 70 usuarios cada 100 habitantes tienen acceso a Internet. Pero luego tenemos en nuestra misma región americana otros países muy por debajo del promedio del 51 y fracción. El caso de Nicaragua, 17,6%, Honduras, 19,8%, Guatemala, 23,4%, El Salvador, 29,7%. Estamos hablando de Centroamérica, fundamentalmente excluidos, Costa Rica y Panamá, que tienen uno de los índices más bajos de acceso a Internet. Y eso es lo que se llama la brecha digital. La brecha, la distancia que existe entre aquellos países y ciudadanos
que tienen un mayor acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones frente a estos otros ciudadanos en estos otros países que o bien no tienen acceso a esta tecnología o si bien la tienen no pueden prácticamente aprovecharlas. Entonces ahí surge la preocupación. Cuando hablamos de esta separación entre quienes tienen y no tienen este acceso, la llamada brecha digital, la pregunta entonces es, cuando en algunos de estos países se está empleando esta tecnología para conectar o para proveer teóricamente servicios a la ciudadanía, la pregunta es a quiénes se está proveyendo estos servicios si hay un porcentaje tan bajo de acceso a Internet. El índice de servicios judiciales en línea justamente nace para evaluar esto, la respuesta del sistema de justicia a estas situaciones concretas que se le presentan al ciudadano, y luego lo que hacemos es evaluar los sitios web de los sistemas de justicia de estos respectivos países que proveen este tipo de información o de servicios, pero en segundo lugar, este sitio web tenemos que analizarlo desde la perspectiva de la información que se encuentra, la calidad de esa información, etc. Entonces, ¿cómo logramos ese objetivo? Bueno, el ISJL, esas son las siglas, Índice de Servicios Judiciales Online, usa varias variables, un número determinado de variables que nos permiten evaluar cada sitio web con el objeto de entregarle retroalimentación a los países de nuestra región y en el fondo contestarles o darles información que les permita saber hacia dónde ir. Lo que buscamos en definitiva es, uno, fomentar buenas prácticas y promover prácticas que otorguen mayor cercanía, incorporación, acceso a las tecnologías de información y de las comunicaciones. Segundo, una mayor interacción entre el ciudadano y el sector justicia a través de estas tecnologías de información. Y en tercer lugar, por lo tanto, todo ello porque lo que buscamos es obtener un mayor acceso a la justicia mediante métodos alternativos de solución de conflictos en que estas herramientas tecnológicas se han convertido en un elemento vital. Claro. Yo creo que es importante señalar que el índice no es posible pensarlo sin un contexto en el cual se aplica, el contexto del acceso a la Internet que tienen los países latinoamericanos. Y en ese sentido, Marcela, a mí me gustaría que nos cuentes qué es, en este contexto, lo que mide concretamente y de qué se trata el índice de servicios judiciales en línea. El ISJL es un indicador que tiene como objetivo medir las respuestas que instituciones vinculadas al sector justicia entregan a un usuario que acceda a sus respectivos sitios web en búsqueda de información y orientación para la resolución de determinados casos justiciables o problemas justiciables. De esta manera, este indicador busca fomentar y promover la utilización de estas tecnologías de la información como un medio para incrementar el acceso a la justicia de estos usuarios. Ahora bien, como estructura el ISJL está compuesto por una serie de indicadores que a su vez dan una serie de subindicadores y variables que, tal como podemos ver en la siguiente imagen, responden a lo siguiente. Primero tenemos un indicador de tiempo de respuesta, que valga la redundancia, viene a medir cuál es el tiempo de respuesta que tarda una institución en proveer un primer contacto a un usuario que envía una consulta. Este indicador a su vez se divide en dos subindicadores que tienen como objetivo medir primero una respuesta automática que da el servicio y por otro lado esta brecha, este tiempo que tarda la institución en responder. En un segundo lugar tenemos el indicador de evolución de sitios web, que tiene como objetivo medir el estado de evolución de estos sitios a través de la verificación de una serie de elementos que otorga Naciones Unidas a través de los estados de evolución de su Global e-Government Readiness Index. Y estos 4 elementos a su vez dan vida a estos estados de evolución: un estado emergente, un estado mejorado, transaccional y conectado. En tercer lugar, tenemos un indicador de contenido que mide la utilidad, la información y la asistencia a los usuarios a través de elementos mínimos que deben estar presentes en los sitios web. De esta manera, este indicador se estructura en base a indicadores que tienen que ver con la utilidad de esa información, la asistencia al usuario y la información de apoyo que cuentan estos sitios. Finalmente, contamos con un indicador de tecnología que viene a ser como el indicador más técnico del ISJL, que tiene como conjunto evaluar una serie de buenas prácticas tecnológicas. Estas buenas prácticas tecnológicas a su vez contribuyen para el mejoramiento en el acceso a la información y los servicios que estas instituciones ofrecen a través de sus sitios. Este indicador está compuesto por 3 subindicadores que tienen relación con el acceso al sitio web, con la usabilidad y accesibilidad, que tienen que ver con la capacidad que tienen los sitios de proveer la información, tanto personas que tienen discapacidad como personas como un usuario promedio que quiere entender y utilizar estas herramientas tecnológicas.
Y finalmente un subindicador que tiene que ver con estándares de la W3C, que tiene que ver con una comparación de elementos que entregan los estándares de la World Wide Web, que tienen que ver con una serie de validadores automáticos que aplicamos a los sitios, que básicamente arroja la cantidad de errores que tienen esto en base a una serie de categorías. Por otro lado, tal como vemos en la siguiente imagen, el ISJ, estos indicadores se aplican a 4 casos o problemas justiciables que nosotros identificamos. El primero de ellos tiene que ver con bienes y servicios defectuosos, básicamente temas de derecho consumidor. Otro lado tenemos el pago de remuneraciones laborales, lo mismo derecho laboral, pago de alimentos a menores y cobro de pequeña deuda. Y cada uno de ellos se encuentra detallado en el informe final que presentaremos más adelante. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que lo interesante es que el índice de servicios judiciales en línea nos muestra las instituciones y servicios que los distintos estados están utilizando para dar solución a los problemas justiciables de prevalencia de la población. Y en ese sentido, Marcela, te propongo ahora que podamos comentar cuáles son los principales resultados del índice de servicios judiciales en línea en su segunda versión. Bueno, para ello, tal como observamos en la siguiente gráfica, el país que en esta ocasión lidera el ranking es Colombia, con un puntaje de 0,732, que va un poco más alto que lo obtenido por Canadá en la primera versión que se presentó en el 2011, con un puntaje de 0,715. Colombia en esta ocasión destacó y tuvo un importante crecimiento en todos los indicadores, cuestión que podemos reflejar en las siguientes buenas prácticas. Tenemos por una parte la siguiente lámina, un screenshot de Legal App del Ministerio de Justicia, que es un sitio que permite a los usuarios y las usuarias obtener información y orientación para una serie de conflictos legales de manera sencilla, con mecanismos de asistencia telefónica y virtual. Y por otro lado también tenemos el sitio Colabora del Ministerio del Trabajo, que otorga orientación y atención en materia laboral, incluso mediante mecanismos de videollamada y de chat. Ahora bien, con la intención de mostrar cuál fue el comportamiento que tuvieron los países evaluados entre este lapso de 2011 y 2015, a continuación les presento una gráfica que ilustra estos resultados y estos movimientos. Así podemos observar en este gráfico de dispersión que sobre el eje horizontal se presentan los resultados del ISJL y sobre el eje vertical estas variaciones que hubo de 2011 a 2015. A raíz de esto, un grupo de países que se encuentra en la cuadrilla superior derecha son aquellos que obtuvieron un valor alto en esta versión y al mismo tiempo mejoraron sus resultados respecto a la versión del 2011. Este es el ejemplo de Colombia, que tal como mencioné, lidera el ranking en esta oportunidad, seguido por Costa Rica, por Paraguay, Ecuador, Barbados y Belice. Caso contrario, tenemos a Canadá, Brasil y Estados Unidos, que si bien se encuentran también en esta cuadrilla derecha, se encuentran en el extremo inferior. Esto quiere decir que si bien mantuvieron buenos resultados para esta segunda versión, estos fueron un poco más bajos que la primera que se presentó en el 2011. Otro aspecto que también refleja esta gráfica son aquel grupo de países que se encuentran en el extremo inferior izquierdo, que son aquellos que presentaron resultados y un retroceso un poco importante para esta versión, que es el caso de Uruguay, Jamaica, Nicaragua, Bolivia, entre otros. Ahora bien, las causas de estas variaciones y de estos movimientos se pueden vincular principalmente a algunos cambios en la metodología que se utilizaban en esta segunda versión. Estos apuntaron a modificar algunos subindicadores con el objetivo de actualizar y ajustar algunas variables y dar prioridad a la ponderación también de algunos de estos subindicadores. Esto siempre se hizo con la intención de mantener la compatibilidad entre ambas versiones. Y bueno, a continuación le doy la palabra nuevamente a Juan José, quien nos va a explicar los resultados por indicadores del índice. Sí, bueno, yo creo que en este punto es interesante conocer cuál ha sido el comportamiento comparado de la primera versión del índice de servicios judiciales en línea con esta segunda versión en cuanto a los indicadores específicos que el índice mide. Y lo primero que tenemos en la gráfica que pueden ver es el indicador de tiempo de respuesta. Este indicador, como Marcela dijo, mide la cantidad de horas que un servicio se demora en dar una respuesta a una consulta que se le ha hecho por un problema justiciable mediante su sitio web. En este sentido, ustedes pueden observar que se observa un aumento en este indicador, es decir, hay un mejor desempeño, los servicios evaluados están entregando respuestas que son más rápidas, normalmente menor a 7 días, y esto se ve reflejado principalmente en los resultados, por ejemplo, de Colombia, Paraguay o República Dominicana.
que no aparecen en pantalla, pero sí parece interesante mencionar porque tuvieron un muy buen desempeño. Luego ustedes pueden ver el indicador de evolución de sitios web. Este indicador mide el grado de sofisticación de la conectividad entre los servicios estatales y las personas mediante el sitio web. Y aquí, como ustedes pueden ver, el indicador casi no cambió, es decir, significa que la mayoría de los sitios web que nosotros evaluamos se encuentra aún con bajos niveles de conectividad, es decir, se trata en general de sitios web en los cuales hay información colgada por la cual es posible navegar, pero no operan estos sitios web como plataformas en las cuales es posible enviar información, recibir, por ejemplo, podría ser cargar pruebas, datos, detalles sobre una causa, realizar una demanda, entre otras cosas. El siguiente indicador es el indicador de contenido. Nosotros con este indicador lo que medimos es la calidad de la información disponible en el sitio web y cuán útil es ella para dar efectiva solución a un problema legal. Es decir, si con el indicador de tiempo de respuesta medíamos el tiempo en que esa respuesta llega, en este indicador nosotros analizamos la calidad de esa respuesta sin importar el tiempo en que llegue. Este indicador, de hecho, en esta ocasión salió bastante desfavorecido y eso quiere decir que si bien muchos países respondieron de manera rápida, la información que entregaba no era de calidad como para dar solución a un problema de justicia. Y ello implicaba que normalmente las personas, por lo tanto, aun cuando podían hacer consultas, de todas formas debían ir a la institución a solucionar su problema presencialmente. Luego ustedes pueden ver el indicador de tecnología. Este indicador, que mide el grado de incorporación de buenas prácticas tecnológicas en los sitios web, en nivel de o en materia de programación, diseño y usabilidad, continúa liderando los resultados. Al igual que en la versión del 2011, nuevamente se observa un excelente desempeño y de lo que puede concluirse de este indicador es que los sitios web de los distintos servicios de los países incorporan altos niveles de prácticas, de buenas prácticas a nivel tecnológico, a nivel de programación, es decir, nosotros tenemos sitios web en los que es cada vez más fácil navegar, encontrar la información, son sitios web amigables, livianos, pero nuevamente no se trata de sitios web que tengan información de calidad. Ahora, terminado por ver los resultados específicos por indicador, Jaime, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la principal conclusión que podríamos nosotros sacar de esta segunda versión del índice de servicios judiciales en línea? Yo diría que no una, yo diría varias, Juanjo. A ver, primero, lo dijimos un poco al introducir el tema, hay una brecha digital importante en los países de la región latinoamericana, o americana más bien. De manera que el primer gran desafío de los países, sobre todo aquellos que se encuentran en las tasas más bajas de acceso a Internet, es reducir esa brecha tecnológica. La ONU lo plantea como una preocupación que tiene que ver con, finalmente, derechos humanos. Incluso a esta altura del desarrollo de nuestra civilización, el acceso a Internet, el acceso a tecnologías de información y comunicaciones es un tema fundamental. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, ese acceso es lo que garantiza que luego los servicios que se proveen a través de Internet efectivamente lleguen a un número grande de la población. Primer tema, entonces, romper con esa brecha digital. Segundo tema, calidad, como tú mencionabas casi al final y también lo mencionaba Marcela. Junto con tener este tipo de servicios en Internet o en las páginas web o en los portales, necesitamos que haya respuestas de calidad para los justiciables, haya respuestas de calidad para quienes acceden a estos servicios, de manera que no solo
tengan información, no solo puedan plantear un reclamo o un requerimiento, sino que idealmente puedan interactuar con los servicios de justicia y obtengan una respuesta sin tener que desplazarse, por ejemplo, a un lugar físico o un edificio donde estén estos servicios de justicia. La idea de las TICs en justicia o del e-justice es justamente eso, romper con las distancias, romper con los problemas económicos, de acceder a tribunales, de acceder a los edificios de los servicios estatales y poder hacerlo a través de la tecnología. Entonces, romper la barrera, mejorar la calidad de las prestaciones. Segundo, una cuestión de medidas educativas, porque muchos de estos sitios web a veces ofrecen este tipo de servicios, pero a su vez tenemos una población que en muchos casos recién se está relacionando con la Internet. Por lo tanto, se asusta, no sabe cómo usarlos. Recomendamos, por lo tanto, que en estos sitios web haya medidas educativas, haya tutoriales que enseñen a todos cómo usar y qué pueden hacer dentro de esa página web. Eso por vía de videos que se despliegan en la misma página o tutoriales gráficos, en fin, las tecnologías que se están utilizando ahora. Educación de cómo usar y sacarle el máximo provecho a los servicios que están localizados en esa plataforma electrónica. Y en tercer lugar, lo último que les quiero plantear es el ISJL, y esta segunda versión sin duda es una invitación a seguir avanzando. Una invitación a seguir avanzando porque, como comprobamos, más de 30 países de la región están bajo el promedio de accesibilidad a Internet. Luego, tenemos un tema de seguir avanzando estos países hacia una ruptura de esa brecha tecnológica que es fundamental. Un seguir avanzando en la calidad de la respuesta que se da en esos sitios. Un seguir avanzando también en las medidas educativas para que se aproveche de mejor manera esos sitios. Y finalmente vamos a incorporar en las próximas versiones, lo estamos estudiando, problemas justiciables nuevos que están surgiendo. Vamos a tener en cuenta la realidad de los países angloparlantes, que es distinta a la de los hispanoparlantes. Por cierto que también hay algunas diferencias entre los países más desarrollados y los menos desarrollados en nuestra región, es decir, vamos a procurar, vamos a revisar este índice de manera que podamos colocar otros temas justiciables a ser evaluados de acuerdo a estas realidades tan extremas que tenemos en nuestro continente. Pero no hay que decaer, pero tampoco hay que dormirse en los laureles. Hemos avanzado, dijimos más que triplicamos accesibilidad, pero por otro lado tenemos una dispersión importante. Hay que continuar dando más acceso, mejorar educación en las propias páginas, mejorar la calidad de las respuestas y vamos a seguir midiendo esto para dar más impulso al uso de tecnologías de información y comunicaciones en esta justicia electrónica que llegó para quedarse. Bueno, yo les agradezco a Jaime y a Marcela. Creo que en esta misma línea de Jaime los invitamos a utilizar el ISJL como una herramienta para saber cómo podemos mejorar y avanzar hacia una mejor justicia. Recordemos que este proyecto fue posible realizar gracias al apoyo del International Development Research Center de Canadá, en el contexto del proyecto Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el acceso a la justicia en América Latina. Los invitamos a conocer los resultados en nuestro sitio web www.cejamericas.org. Gracias nuevamente, Jaime, Marcela, y hasta la próxima. Hasta la próxima.